nuestro primer punto. Y vamos a hablar sobre el reino de las tinieblas. Esta semana estuve en cita en un control médico. Y lo primero que me dijo el médico fue, trajo los exámenes que le pedí que se hiciera. Dependiendo de estos resultados de los exámenes, él me diagnosticó la medicina y me explicó el por qué me recetaba esa medicina. Exactamente, mis hermanos, pasa lo mismo con el hombre. Hasta que no se examine y entienda cuál es su problema y cuán grave es este, no podrá valorar la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Creo que al bautizarnos, todos fuimos conscientes de la gravedad que nosotros teníamos con nuestro Dios. Teníamos un gran problema con Dios, que nuestro destino era el infierno por el pecado de nuestros primeros padres y que no había nada que nos detuviera de este destino. Mi deseo en esta mañana es que recordemos cuál era nuestra condición antes de haber nacido de nuevo. ¿Cuál perdimos estábamos nosotros y cuánto daño sufrimos al pertenecer al reino de las tinieblas? Entonces, demos respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cómo llegamos nosotros a pertenecer al reino de las tinieblas? ¿Quién era nuestro padre y cuál era nuestro destino? Entonces veamos el primer punto del punto número 1. ¿Cómo llegamos a pertenecer al reino de las tinieblas? El concepto de pecado y las consecuencias del pecado. Toda historia tiene un comienzo y tiene un final. Y esta historia no es la excepción. Veamos realmente cómo fue este comienzo. Si nosotros vamos a Génesis 1:26, la palabra de Dios nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso fue lo que dijo Dios a la Trinidad. El hombre es la imagen de Dios. Al hombre se le fue dado el dominio sobre todo ser en sujeción a Dios. Dios entonces crea a Adán. Este estaba en un estado de santidad no confirmada. Adán no solamente era inocente, Adán era bueno, pero su santidad y bondad no habían sido verdaderamente probadas. Así que Dios puso la prueba delante de él, poniendo al frente de ellos el árbol del bien y del mal. Génesis 3, del 1 al 5, narra entonces la caída del hombre. Satanás convence a la mujer que Dios no era tan bueno como se suponía que debiera ser. Tanto Eva como Adán entonces desobedecen la orden que Dios les había dado de no comer del árbol del bien, que Dios les había dado de no comer del árbol del bien y del mal. Pero el pecado fue algo más que la desobediencia. Con el pecado también se atacó directamente la persona misma de Dios. Adán y Eva llegaron a creer que por sus propias fuerzas podían tener una vida mejor que la que estaban teniendo sin depender de Dios. Veamos entonces, mis hermanos, el concepto de pecado. El hombre peca. Y pregunto a mis hermanos, ¿nosotros entendemos bien el concepto de pecado? He escuchado muchas definiciones de qué es el pecado. Y en sí la Biblia no se ve bien claro este concepto. Pero creo que la mejor manera de definir este concepto es verlo a través de las palabras en griego. La primera que encontramos sobre el pecado es amartía, que significa no dar en el blanco o quedarse corto. Esto nos lo confirma Romanos 3:9, en la cual nos dice que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado,
La segunda palabra que encontramos en griego es aniquía, que significa no justo y exactamente significa maldad. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Tercero, encontramos la palabra parabasis, que significa traspasar o desviarse, salirse del camino marcado o de la senda trazada. Y usualmente se traduce como transgresión. Esto nos lo confirma Romanos 4:15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. El cuarto significado es anomía. Anomía. Inomía significa norma. Y nos indica que el pecado es en alguna manera quedarse corto con respecto a una norma. Quedarse corto con respecto a una norma. Primera de Timoteo 1:9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para ¿quién? Sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para las homicidas. En sí, mis hermanos, entonces podemos definir pecado como cualquier falta hacia el carácter moral de Dios, hacia el carácter moral de Dios, ya sea en pensamiento, en palabra o en hechos. Ahora, mis hermanos, nosotros muchas veces hemos escuchado esta frase, estado de pecado. Yo la he escuchado mucho y creo que ustedes también. Pero este estado de pecado se refiere a una condición en que se aplica a toda la humanidad en conjunto. Estado de pecado se aplica a toda la humanidad en conjunto. Pero también hemos oído la frase, la naturaleza pecaminosa del hombre, el cual se está refiriendo a la naturaleza de cada individuo, a la naturaleza del mismo hombre. Cuando Adán peca, le dio a todo hombre después de él una naturaleza pecaminosa. Y de esta naturaleza pecaminosa individual del hombre es donde surgen los actos del pecado. Los actos de pecado. La naturaleza pecaminosa viene a ser entonces la raíz y los actos pecaminosos vienen a ser el fruto del pecado. La condición del pecado aplicada entonces a toda la humanidad es también el resultado de la naturaleza del pecado. En otras palabras, debido a que la naturaleza del hombre es pecaminosa, la consecuencia es que se crea una condición general del pecado. Una condición general del pecado en todo el mundo. Veamos hasta ese momento cuál es la conclusión de lo que he dicho. Nuestros primeros padres, entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos pecan. Y una de las consecuencias más tristes y devastadoras fue su expulsión del reino de los cielos. Porque el Edén representaba el cielo mismo. Primeramente perdieron ese privilegio de hablar con Dios, de disfrutar todos los privilegios que tenían. Ahora vienen a pertenecer al reino de las tinieblas. Ahora vienen a pertenecer al reino de las tinieblas. Pero entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias realmente de ese pecado? Sé que todos tenemos un mismo lenguaje
Y todos hemos escuchado la famosa frase, depravación del hombre. La depravación del hombre. Pero mi pregunta es, ¿entendemos bien realmente este concepto? ¿Entendemos bien este concepto? Esta se refiere a que el hombre no tiene capacidad alguna para realizar bondad espiritual. Puede hacer lo bueno ante los ojos de los demás, ante los ojos de los hombres, pero no ante los ojos de Dios. Todo lo que sale del hombre por su corazón depravado es malo ante los ojos de Dios. La naturaleza del hombre entonces no produce más que pecado. Y todo pensamiento, toda palabra o acto que venga de la naturaleza humana no cumple las normas de Dios. Hermano, y esto se llama pecado. Al no cumplir las normas de Dios, hermano, el hombre se convierte ¿en qué? En pecador. Si nosotros vamos a definir de la escala del 1 al 10, si el hombre no cumple el 10% total, el hombre está en pecado. Así el hombre cumple el 99.9, si no lo cumple, el hombre está ¿qué? En pecado. Entonces, el hombre es totalmente incapaz de ejecutar cualquier acto de justicia divina. Cuando miramos entonces la gente, observamos muchas veces que en ellos hay una gran variación de moralidad. Pero a pesar de esta variación, el hombre es totalmente esclavo del pecado. Y esa es una realidad. El hombre es esclavo del pecado. Pero mis hermanos, la Biblia realmente nos muestra muchas historias evidentes, contundentes de la depravación del hombre. Veamos un ejemplo. Después de la caída del hombre, el hombre engendra hijos. Y conforme crece la maldad humana, el hombre se enreda tanto en la maldad y en el pecado, que aunque Dios se mantenía amando al hombre y también le había dado promesas de redención, Dios llega a un punto que se obliga a borrar de la tierra a toda raza humana por medio del diluvio. En excepción a Noé y su familia. En excepción a Noé y su familia. Luego del diluvio, también encontramos que los descendientes de Noé, una vez más, siguen en desobediencia a Dios. Él les envía el juicio de dividirlos en naciones y lenguas. Inmediatamente empieza a tratar directamente con un pueblo, el pueblo de Israel. Por 2000 años, desde Abraham hasta Cristo, Dios se revela a través de los profetas, les da sus leyes y al final de este periodo de tiempo, de estar expuestos a la justicia de Dios, ellos reaccionan crucificando al único que cumplió la justicia de Dios, el Señor Jesucristo. Pero la pregunta que nace es ¿por qué lo hacen? El hombre está viviendo porque el hombre está viviendo en el reino de las tinieblas, cuyo rey y padre es Satanás. Cuyo rey y padre es Satanás. Juan 8:41 nos lo confirma. Jesucristo, dirigiéndose a los judíos, Él les dice lo siguiente: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Me imagino que Jesús se queda mirándolos y les dice: si vuestro padre fuere Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido
y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lengua? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y termina diciéndoles, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, y ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentiras. Contundente el Señor Jesucristo con los judíos, en la cual estaban viviendo bajo el reino de las tinieblas. Estaba viviendo bajo el reino de las tinieblas. Sus pensamientos estaban dirigidos siempre hacia el mal. Nada bueno había en ellos. Están ciegos. Su padre y rey los tiene enceguecidos. Tanto así que desecharon y mataron al propio Hijo de Dios, que venía a darles salvación y sacarlo del reino de las tinieblas. Y sacarlos del reino de las tinieblas. Veamos ahí entonces hasta aquí cuál es la conclusión de lo que he hablado y que lo que les he explicado. El hombre entonces queda condenado por su pecado y confinado a los profundos infiernos. Pero mientras en este mundo su padre el diablo siempre los va a mantener bajo su poder y destrucción, engañándolos con las vanidades del mundo y con los deseos de la carne. Y con los deseos de la carne. Entonces, ¿cuál era entonces nuestra condición antes de haber nacido de nuevo? Hermano, les invito a que vayamos y abramos nuestras Biblias en Efesios 2, del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Dice bien la palabra del Señor. Y Él, Jesucristo, os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en la cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ¿conforme a qué? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, y aún los que estamos aquí, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Haciendo qué? La voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aunque aquí Pablo está hablando a la iglesia en Éfeso, hoy también nos está hablando a nosotros. Hoy también está hablando a nosotros. Y a través de estos pasajes, de este pasaje, hermanos, debemos de realmente de meditar dónde estábamos nosotros. Cuando él empieza diciendo que nos dio vida porque nosotros estábamos muertos en nuestros propios delitos y pecados. Y entonces la salvación tiene que ver contundentemente con el pecado, el cual caracteriza la vida humana antes de ¿quién? Antes de Cristo. El salario o paga que se da al hombre por su pecado es la muerte. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. El hombre entonces nace en pecado y también nace para muerte. Él no muere por los pecados que comete. El hombre no muere por los pecados que comete.
Él está muerto desde que viene a este mundo. Está muerto espiritualmente. Esta es su naturaleza pecaminosa, incluido todo creyente antes de haber sido salvo. Nacemos ya muertos espiritualmente. El apóstol Pablo comienza enfatizando el pasado nuestro. Estábamos muertos. Todos nosotros estábamos muertos por consecuencia del pecado. Muertos en nuestros delitos, el cual se refiere a desviarse del camino recto en pensamientos, en acciones, en palabras y en obras. Actos contrarios a Dios. Esta es una realidad en la que nos encontramos antes de la salvación. Una realidad que nos encontramos antes de la salvación. Nadie, pero nadie, podíamos evitar esta condición de muerte espiritual. Vuelvo y digo, porque la paga del pecado es la muerte. Y mire lo que nos dice el Salmo 51:5. El Salmo 51:5 también nos confirma lo que nosotros éramos. Y el rey David es muy enfático en decir: fui formado en pecado y que así me concibió mi madre. ¿En qué? En pecado. Así también me concibió mi madre en pecado. Pero el pecado también nos trajo una muerte eterna, el cual es el estado final del incrédulo. Es el estado final del incrédulo, la muerte eterna. Primera de Corintios 1:18. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esto es a nosotros, a los que hemos nacido ¿de qué? De nuevo. El poder de Dios fue el que nos dio vida a través del Espíritu Santo. El que nos dio vida a través del Espíritu Santo. Nosotros vivíamos en nuestros delitos y pecados. Todos estábamos muertos espiritualmente. Nadie, absolutamente nadie puede alcanzar los 2 mandamientos, el cual se resume en la ley moral de Dios. Acuérdese que Jesucristo lo resumió todos los 10 mandamientos en 2. ¿Cuáles fueron? Amar a Él sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Y así era la manera de poder tener vida. Pero creo que nadie lo cumplía. Nadie lo cumplía. El verso 2 de Efesios nos dice lo siguiente, el cual vimos anteriormente. En los cuales anduvimos ¿en qué? En otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjese algo aquí, lo hemos visto los miércoles en el culto de oración, que la palabra andar significa nuestro estilo de vida. La palabra andar significa nuestro estilo de vida. Aquí el apóstol entonces establece que una división de lo que antes éramos y el después con Cristo. Él ha sido identificado con Cristo. Ya ha sido bautizado con Él. Es bautizado en su muerte, el cual libera al muerto de su condición de muerte para darle vida en Jesucristo. Para darle vida en Jesucristo. Entonces aquí tenemos 2 tiempos bien marcados en la experiencia del creyente, cómo anduvo en el mundo y la nueva vida en Cristo. 2 divisiones bien marcadas, cómo anduvimos nosotros en el mundo y la nueva vida en Cristo.
Romanos 6, del 3 al 4. Les pido que lo busquemos, porque estos versículos son muy interesantes. Dice la palabra del Señor: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si nosotros certificamos que a través del bautismo hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos estar viviendo aún en el pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo. O sea que aquí nos está refiriendo Pablo, que cuando nosotros realmente fuimos bautizados, le dimos muerte al pecado y recobramos vida por la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Pónganle cuidado estas últimas palabras. Así también todos nosotros, ¿qué dice? Andemos en vida nueva. No en nuestra vieja manera de ¿qué? De vivir. No en nuestra vieja manera de vivir. Cristo murió y resucitó. A través del bautismo, nosotros declaramos ante Dios y ante el público que andamos en vida ¿qué? Nueva. Y eso debe caracterizar al verdadero creyente y al verdadero hijo de ¿quién? De Dios. Que no andamos ya conforme al mundo anda. Hermano, ya hay algo que el cristiano no debe ignorar y que debe mantener siempre presente por nuestra triple muerte. Cristo paga con su muerte para lograr una doble resurrección para nosotros. Los que fuimos bautizados en Cristo, como creo que todos de aquí fuimos bautizados, esta experiencia marca enfáticamente la interpretación que debemos dar al bautismo en Cristo. Si fuimos bautizados, somos nuevos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos una nueva vida en Cristo. Cristo es nuestro molde, modelo y ejemplo. No es ya el diablo, en la cual el diablo antes de ser salvos era nuestro ejemplo, molde y modelo, y a él nosotros seguíamos. A él nosotros seguíamos. Sabemos que el bautismo es una ordenanza que debe llevarse a cabo en la vida de todo aquel que ha creído en Cristo. El bautismo es importante. El bautismo es importante para nuestras vidas. Por eso es importante y tenemos que enfatizar que aún esta iglesia, si está asistiendo aquí, que tome conciencia de que nosotros debemos de ser bautizados si usted no ha sido bautizado. Si usted no ha sido bautizado. Pregunto, ¿es el símbolo ritual del bautismo lo que identifica al cristiano con la muerte de Cristo? ¿Es el símbolo ritual del bautismo lo que identifica al cristiano con la muerte de Cristo? Para algunos, la introducción del bautismo en el agua del bautismo es la entrega al acontecimiento de la muerte de Cristo. El acontecimiento de la muerte de ¿qué? De Cristo. Por eso nosotros nos identificamos. Pero debemos de tener en cuenta unas cosas. Primero, el bautismo no es un sacramento que añade algo a la fe
del salvo, o que sitúa al creyente en una relación especial con el Salvador. Tampoco es que lleva la muerte de Cristo a una experiencia de bendición en el corazón del salvo por la acción del Espíritu de Dios. A mí me impresiona de verdad, mis hermanos, lo he estado estudiando mucho y realmente yo fui bautizado, como lo dije la semana pasada, pero todas estas cosas realmente a mí no me las enseñaron. No fui consciente realmente cuando fui bautizado, pero gloria a Dios que hoy me está dando a mí la oportunidad de ser consciente de lo que hice. Y creo que de pronto a muchos de ustedes le pasó lo mismo. Y ver la maravillosa obra de Jesucristo, ¿por qué? Por nuestras vidas. Lo que Pablo quiere decir aquí es que el creyente bautizado ha sido bautizado ¿qué? En su muerte. Ha sido bautizado en su muerte. Es una manifestación visible de una realidad invisible. Es necesario que entendamos bien entonces lo que significa el bautismo. Que entendamos bien lo que significa el bautismo. Primero, Cristo se presenta como agente del bautismo. El creyente como el sujeto y el Espíritu Santo como el recipiente. Cristo, ¿cierto?, se presenta al creyente como el sujeto del bautismo y el Espíritu como el recipiente del bautismo. Por la autoridad de Cristo, el Espíritu Santo es dado a todos los creyentes. Entonces el creyente viene a ser morada del Espíritu Santo. Morada del Espíritu Santo. Porque vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Segundo, el bautismo se lleva a cabo con el propósito de llevar a cada bautizado hacia la formación de un cuerpo en Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Y por eso a través del bautismo usted tiene que pertenecer a una ¿qué? A una iglesia. A través del bautismo usted tiene que pertenecer a una ¿qué? Iglesia. Usted no puede irse al río y que alguien lo bautice, ¿cierto?, sin pertenecer a una iglesia. El bautismo lo lleva a uno a pertenecer al cuerpo de ¿qué? De Cristo. Lo que constituye una absoluta identificación con el Señor. Es decir, el Espíritu Santo toma al creyente y lo sumerge, lo bautiza, introduce en Cristo, en el que tiene su nueva forma de vivir, estando ¿qué? En Él, la forma diferente, una forma diferente. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, que nos identifica con ¿quién? Con Cristo. Que nosotros estamos en Cristo, Él está en ¿quién? En nosotros. Él está en nosotros. Él vive en ¿quién? En nosotros. La Trinidad vive en nosotros. Y como tal, debemos de vivir bajo los parámetros de la Trinidad. Tercero, es una identificación. La condición de esclavitud bajo el poder del pecado queda interrumpida definitivamente. Y el creyente recibe en Cristo poder. ¿Poder para qué? Para salir del reino de las tinieblas. En la identificación con la muerte de Cristo, Dios trata el problema de las 3 cadenas de esclavitud que retienen al hombre a causa del pecado heredado. Voy a repetir esto porque esto me parece muy interesante. En la identificación con la muerte de Cristo, Dios trata el problema de las 3 cadenas de esclavitud que retienen al hombre a causa del pecado heredado. Primera cadena trata con el yo, el cual es tratado en el poder de la muerte de Cristo
De modo que, como Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive ¿qué? En mí. Entonces trata ¿con qué? Con el yo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Segunda cadena. Trata ¿con qué? Con la carne. Que la carne viene a ser la expresión visible de la manifestación pecaminosa propia del pecado. Es la expresión visible de la manifestación pecaminosa propia del pecado. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo, Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado con Cristo las pasiones y los deseos de la carne. Esta es la segunda cadena. La segunda cadena que trata es la esclavitud del mundo. La esclavitud del mundo. Dice Gálatas 6:14, ya que lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Me es crucificado a mí y yo al mundo. Estas son las tres cadenas que trata realmente Cristo en nuestras vidas. Entonces, la identificación con Cristo a través del bautismo me lleva a tener más comunión con la vida del resucitado, a identificarme más con su muerte, de modo que habiendo muerte, ningún otro yugo anterior de esclavitud puede ser sostenido. Por tanto, no hay excusa alguna para vivir en Él, porque Cristo vive en nosotros y porque Él tiene el poder, el único que puede luchar, el único que puede sacar el pecado de entre nosotros es nuestro amado Señor Jesucristo a través de la obra del Espíritu Santo que vive ¿qué? En nosotros. No sé si a usted le habrá pasado, pues a mí sí me ha pasado. Muchas veces he tratado en mis propias fuerzas controlar cierto pecado, quitarlo de mi vida, y lo único que ha hecho es consumirme más y más y más en el pecado. Solamente cuando clamo al Espíritu Santo, oro fervientemente que lo quite de mí, es el Espíritu Santo que quita el pecado de mí. No luche en sus propias fuerzas, porque entre más luche usted en sus propias fuerzas por el pecado, más se va hundiendo en su propio ¿qué? Pecado. Entonces, el bautismo de agua es testimonio de lo que se ha producido. Ya espiritualmente hablando, el compromiso de identificación con Cristo no se produce en el bautismo de agua, sino que ha tenido que producirse y manifestarse antes, quedando el bautismo de agua como un testimonio visible del acontecimiento espiritual. El bautismo de agua es un símbolo expresivo con que el Espíritu identifica al creyente con Cristo, identifica al creyente con Cristo. Tiene que reflejarse Cristo realmente en nuestras vidas. Hermano, en conclusión, vamos a Tito 3, del 3 al 4. Tito 3, del 3 al 4. Mire cómo empieza. Porque nosotros también éramos, está en tiempo pasado, en otro tiempo. ¿Cómo era? ¿Cómo éramos? Dice la palabra de Dios,
insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Qué pasaje tan profundo. Vuelvo y lo leo. Porque Jaime, porque Ana, porque David era en otro tiempo, éramos insensatos, éramos rebeldes, estábamos extraviados, estábamos esclavos en concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces este pasaje está recordando lo que éramos cuando pertenecíamos al reino de las tinieblas. Hermanos, estábamos condenados al horno de fuego. No había salvación alguna, pero Dios en su infinito amor envió a su Hijo a nuestros corazones para darnos vida y poder identificarnos con su muerte y resurrección. Hoy el bautismo nos recuerda que públicamente y ante nuestro Dios, que nuestra antigua vida quedó atrás y tiene que ser así, que no andamos conforme al mundo, que ya nuestra carne no tiene poder sobre nosotros, no tiene poder sobre nosotros, que el reino de las tinieblas quedó atrás. Andamos ahora en nueva vida, en obediencia ¿qué? Al Padre, y que su palabra es nuestro estilo de vida, nuestro estilo de vida, y a su palabra nosotros debemos de obedecer tal como ella lo manda. Nosotros no le podemos poner condición a la palabra de Dios. Es que a mí me parece, es que me parece aquello y aquello otro. No, usted no le puede poner condiciones a la palabra de Dios. Usted tiene que obedecer exactamente lo que manda ¿qué? La palabra de Dios. Porque esa es lo que mandó Dios a nuestras vidas. Mis hermanos, muchos de nosotros fuimos bautizados sin tener conciencia de lo que era. A través de lo que hemos visto hasta ahora, por pura gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo en nosotros, hemos comprendido realmente qué significó el bautismo en nuestras vidas. Pregunto, mis hermanos, ¿realmente nosotros nos hemos identificado con Cristo? Nosotros diariamente nos identificamos más y más y más con Cristo. Alguien dijo, y lo escuché un día, el matrimonio entre más dure en años juntos, más se va pareciendo uno al otro. Tanto físicamente y aún en qué, en su manera de qué, de pensar. ¿Sí? Muchas veces el esposo después, este pensó, sí, lo mismo pensábamos, ¿cierto? Entonces, mira, nosotros estamos casados ¿con quién? Con Cristo. Y cada día más nos debemos parecer más a quién, a Él, más a quién, en todo, en todo. Todavía llevamos sobre nosotros cosas de nuestro antiguo reino, todavía llevamos de entre nosotros cosas de nuestro antiguo reino. Mis hermanos, esforcémonos cada día para que la imagen que fue deteriorada por el pecado se vaya restaurando a la imagen de Cristo. Y recordemos siempre, pero siempre, que declaramos con nuestros labios en el bautismo que a Él le pertenecemos, que nueva criatura somos, que ahora pertenezco al reino de los cielos y no al reino de las tinieblas. Y no al reino de las tinieblas. Oremos, mis hermanos. Amado Señor, gracias te damos, mi buen Padre,
Gracias, Dios, por hablarnos a través de tu palabra que es viva, eficaz. Señor, que penetra lo más profundo de nuestro corazón. Señor, sé que muchos de nosotros, Señor, fuimos bautizados. Señor, pero muchas veces lo hicimos en ignorancia, no sabiendo, Señor, el verdadero significado de lo que es el bautismo, Dios. Y por eso, Señor, muchos de nosotros, Señor, caminamos muchos años en pecado por no saber este significado. A nosotros nos parecía normal que pecáramos. No nos dolía, no nos entristecíamos por el pecado. Pero ahora comprendiendo, Dios, lo que es realmente el verdadero bautismo, en la cual declaramos, Dios, con nuestros propios labios, delante, Dios, de multitud y delante tuyo, que ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Que los deseos de nuestro padre, el diablo, ya no están en nuestras vidas. Que todo lo que nos presenta el mundo, la carne, Dios, lo dejamos atrás. Que ahora te pertenecemos a ti, amado Jesucristo. Que a ti debo de obedecer, que a ti debo de seguir, porque fue grande, Cristo, la obra que tú hiciste por mí. Dios, nadie me podía detener de ir al infierno, Señor. Nadie, Señor. Y aún Dios, ni mis propias obras supuestamente buenas, Dios me sacaba del infierno. Pero tú en el amor, en el gran amor, Padre, por nosotros, desnudaste tu brazo. El brazo desnudo es el mismo Señor Jesucristo que nos sacó de los profundos infiernos. Nos sacaste de ahí. Te damos gracias. Nos sacaste del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Gracias porque pusiste mis pies sobre peña y tú enderezaste, Cristo, mis pasos. Me diste vida porque estaba muerto en mis propios pecados. Dios, amado Cristo, amado Espíritu Santo, sé que el andar en este mundo es difícil. Cuesta, ser verdadero cristiano cuesta. Pero no me permitas, Dios, cogerte de la mano. No lo permitas. Señor, lo que yo quiero es que tú me cojas de tu mano, Señor. Porque tomándome tú, Dios, de mi mano, nunca, Dios, me soltarás. Y me dirigirás, Dios, por el camino recto en la cual tú has trazado, Dios, para cada uno de nosotros. Bien dice en tu palabra que el camino a la vida, Dios, es estrecho, pedregoso, tropezamos, caemos, nos golpeamos, a veces nos sentimos de fallecer, pero ahí estás tú, Dios, ahí está el Espíritu Santo para levantarnos, para darnos fuerzas, para seguir adelante al supremo llamamiento, a la meta, Dios, en la cual tú has trazado para nuestras vidas. Quiero estar allá contigo. Deseo estar contigo. Ven, Cristo, pronto. Ven, Cristo, pronto. Hay mucho caos y dolor en el mundo. Pero antes de que llegues, enséñanos, haznos osados, valientes, de compartir a otros
estas grandes maravillas, las maravillas del Evangelio. A ti sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.